La clase anterior, no sé si recuerdan que estuvimos viendo lo de... uy, María José Rivas quiere mucho ingresar, pero como que no aparece muchas veces y no se puede, algo pasa. Ya, le puse a admitir, ya. Estuvimos viendo lo que era la neurona, las partes que tenía la neurona, ¿cierto? Y las funciones que tenía cada una de esas partes. ¿Se acuerdan de lo que alcanzamos a ver? Por el chat me pueden responder. De la estructura, teníamos, ¿cierto?, el soma, que era como la cabecita, ¿cierto?, de la neurona, donde estaba el núcleo, ¿cierto? Estaban todas las estructuras más importantes que tiene una célula cualquiera, ¿ya? O los organelos, que ustedes lo vieron en octavo básico. Así que al menos deberían acordarse un poquito, ¿ya? Dijimos también que existían formas en que el cuerpo comunicara información, por ejemplo, si yo me pinchaba, ¿cierto? Esta información llegaba a algún lugar, me avisaba para que yo, no sé, pues si estaba tocando un cactus, sacara la mano del cactus, ¿cierto? Para no seguir pinchando. Y esas redes se hacían a través de las neuronas. Entonces ahora vamos a ver cómo es que esta información se propaga de neurona a neurona, ¿ya? Porque no es algo tan sencillo, es más bien un proceso químico y eléctrico, ¿ya? Entonces la idea es que pongan harta atención para que no nos queden dudas al respecto, y además, la clase anterior me preguntaron si las neuronas, si uno nacía con un número de neuronas solamente. Y en realidad es muy poco factible de que las neuronas se vuelvan a producir. Hay casos muy puntuales. Lo más fácil es crear conexiones neuronales, ¿ya? Como cuando uno aprende algo nuevo, crea conexiones, ¿ya? Pero no así que se formen neuronas nuevas, como por ejemplo cuando se hace una herida y esa célula se regenera, o las células se regeneran en el tejido, ¿cierto? No necesariamente va a pasar en las neuronas. Después vamos a ver por qué, ¿ya? Y por qué es tan importante saber esto, pues lo que tenemos que ver a continuación, ¿ya? Nuestro objetivo es comprender el proceso de transmisión del impulso nervioso. Esteban, Profe, dígame. lo llevo que en Google cuántas neuronas existían ¿Mm? y sale que hay 86.000 millones de neuronas. Exactamente, tenemos una cantidad infinita, pero el problema es que se van perdiendo con el tiempo, con los golpes, con cualquier, no sé, pues, sustancia tóxica, por ejemplo, se van perdiendo y es muy difícil regenerar esas células. Las neuronas son células, ¿ya? Oiga, Entonces, profe, ¿mm? Dígame. entonces ¿las neuronas son las que registran todo? ¿O es como un almacenamiento así súper fuerte? Más que lo registren, es la forma en que se comunica la información para que el cerebro guarde en Oiga, ciertas profe, ¿y partes. por qué se mueren? ¿Por qué se mueren Porque las neuronas? por un golpe, por alguna sustancia química tóxica, algunos medicamentos, las drogas, todo eso puede hacer que Oiga, las neuronas se mueran. pero normalmente igual El se van estrés, muriendo, pues entonces tienen sí, como una capacidad límite así. claro. Con los Mm. años obviamente se va perdiendo, por ejemplo, los abuelitos pierden memoria porque también su sistema nervioso se va como echando a perder, por decirlo de alguna forma. Y con eso Deteriorando, las Alzheimer. neuronas. deteriorando, Chiquillos, deteriorando. los micrófonos, por favor, que si no tengo que abrir todo para volver a silenciar. Profe, se está deteriorando Exactamente, se van deteriorando, justamente, no echando a perderse, nada raro, ¿cierto? Sí, tiene razón. Se van deteriorando. Chiquillos, recuerden que hay que levantar la mano cuando tengan dudas, ¿ya?
o me hablan por el chat. Ya. Todavía tenemos a la misma persona con problemas para ingresar. Bueno. Chicos, entonces, acá en la diapo que están viendo dice, por las mañanas cuando el reloj, cuando la alarma suena, ¿cierto? ¿Ustedes qué hacen? Inmediatamente despiertan. ¿Por qué? Porque hay ondas sonoras que van a estimular, ¿cierto?, a sus neuronas, que están localizadas justamente en el oído, para dar señales al cerebro de que ya hay que levantarse, ¿cierto? Ese estímulo, es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando yo me pincho un dedo o cuando corro algún peligro, etc. ¿Por qué? Porque las células nerviosas o las neuronas son las que transmiten la información en forma de señales eléctricas o químicas, ¿ya? Después vamos a ver cuál es la diferencia entre señal eléctrica o química. Chiquillos, anótense en la lista, recuerden. Ya. Entonces, estas señales van a llegar entonces hacia alguna parte de nuestro cerebro o de nuestra médula espinal, en el caso de que sea algo rápido, ¿ya? Y van a hacer que la neurona que envía la información haga que otra neurona también se informe, ¿cierto? O haga que un efector, por ejemplo, cuando suena la alarma, inmediatamente nos vamos a despertar, ¿cierto? Al menos de susto, algún susto vamos a pasar porque da miedo, da miedo cuando suena la alarma y uno está plenamente durmiendo, ¿cierto? Entonces se activan ciertas señales nerviosas, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? Una neurona, y si ustedes se fijan, acá tenemos un estímulo, ¿cierto? El estímulo va a llegar a la neurona, a esta parte de las dendritas, ¿cierto? Acá está el soma, para que recordemos más o menos la estructura, el axón, y acá está la otra neurona donde va a llegar la información que fue captando. ¿Qué ocurre en este caso? Nuestras neuronas siempre tienen esta polaridad en el axón, o sea, son más positivas por fuera y más negativas por dentro porque hay iones, o sea, hay elementos con cargas positivas y negativas, ¿ya? En el caso de que la neurona, cuando está en reposo, va a estar más positivo por fuera de la neurona, o sea, en el espacio extracelular, y por dentro va a estar negativo. Pero al momento en que yo aplico un estímulo, la neurona va a cambiar su polaridad, ¿ya? Si se fijan, yo apliqué el estímulo, tenía que era positivo por fuera y negativo por dentro, ¿cierto? Al aplicar el estímulo, la polaridad cambia porque entran iones de sodio que tienen carga positiva. Entonces eso hace que la neurona o el axón de la neurona, ¿cierto?, cambie su polaridad, cambie su carga. Entonces nos queda positiva por dentro, ¿cierto?, y más negativa por fuera. Eso es cuando se logra el estímulo nervioso. Un estímulo que tiene que tener cierta intensidad, ¿ya? No puede ser, por ejemplo, si a usted lo rozan, pero casi imperceptiblemente no se va a dar cuenta, no va a sentir esa sensación, pero si le golpean en la espalda, probablemente sí se dé cuenta de que hay un estímulo ahí. Entonces, la neurona necesita lo mismo, necesita como una energía dentro de ese estímulo que se le va a dar, si no, no reacciona, ¿ya? ¿Qué ocurre? Apliqué el estímulo, empiezan a cambiar las cargas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ingresa el sodio al medio intracelular, ¿cierto? Me queda negativo por fuera, positivo por dentro,
Y a este proceso yo le llamo despolarización, ¿ya? Cuando cambia la parte interior y queda positiva, esto se llama despolarización, lo que va a durar cierto periodo, unos milisegundos, no es algo que sea permanente, ¿ya? Porque las neuronas necesitan, imagínese que usted estuviera hablando todo el día por teléfono para estar dando una información. Se agota, ¿cierto? Es lo mismo que le pasa a las neuronas reciben la información, la transmiten, pero después vuelven a su estado normal, ¿ya? O al estado en reposo. Entonces, apliqué el estímulo, cambió la polaridad, ¿cierto? Y si este estímulo sigue avanzando por la neurona, nos vamos a encontrar con que la parte donde ya pasó el estímulo, ¿cierto? Se vuelve negativa nuevamente por dentro y vuelve a estar positiva por fuera porque salen algunos iones con carga positiva y la neurona entonces puede restablecer la negatividad que tiene por dentro. Y así se va transmitiendo el impulso nervioso. Es como, imagínense que yo tengo, ¿han visto cuando ponen todos los dominó así ordenadito, 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 y yo muevo uno, y ese uno hace que todos se caigan? Esto es lo mismo, voy actuando por parte. Primero uno bota al otro, después se bota al otro, al otro, al otro, y así se transmite el impulso nervioso. Pero ¿qué pasa si yo atrás voy ordenando nuevamente esos dominós? Hago lo mismo que está haciendo la neurona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo boto los dominós, voy avanzando, pero a la vez voy ordenando los que quedaron atrás y los vuelvo a dejar paraditos. Entonces, a eso le vamos a llamar repolarización, a que la neurona entonces vuelva a su estado natural, ¿ya? El impulso va a seguir hasta que llegue a otra neurona y le va a dar la información, o que llegue a un músculo, por ejemplo, para avisarle que tiene que mover su fibra, etc. ¿Ya? Entonces, si hacemos como un recuento de cuando el estímulo llega, hace que la neurona cambie, o el axón cambie la polaridad, ¿cierto? Queda más positivo por dentro y más negativo por fuera porque ingresó sodio que tiene carga positiva, ¿cierto? Aquí se abren canales de sodio para que puedan ingresar. Estos no ingresan porque sí, sino que cuando hay un estímulo, se abren estos canales y el sodio puede entrar. Y puede ir avisando hacia el lado que se sigan abriendo los canales y sigue ingresando el sodio. Pero a su vez, la parte que ya se despolarizó, en algún momento tiene que volver a la normalidad. Ya eso le llamamos repolarización, ¿ya? Me están levantando la manito. Sí, mi estimado, el que levantó la mano. Abra nomás su Oiga, profe, micrófono, cuénteme, dígame. y asumo que eso tiene como un tiempo de reacción, ¿cierto? Justamente, por eso yo les decía, son milisegundos. Esto es muy rápido. El impulso nervioso es muy rápido porque nuestro sistema nervioso actúa de esa forma. O si no, imagínate Profe. cómo podríamos reaccionar frente al peligro o frente a cosas a las que tenemos que actuar así rápidamente. No podríamos hacerlo. Entonces, son milisegundos en que pasa toda esta información, que cambian las cargas, ¿cierto? Y van avanzando hacia otra neurona o hacia donde tienen que hacer su efecto. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, perfectísimo. Entonces, yo el otro día les dije que la vaina de mielina, o no me acuerdo si se los dije, pero sí, creo que sí, que era lo que recubría, ¿cierto?, al axón, que era como una capa grasa, ¿cierto?, que lo recubre y, a su vez, nos ayuda a que el impulso nervioso sea más rápido. ¿Por qué pasa esto?
Porque, por ejemplo, si aquí se fijan, la conducción sin vaina de mielina, el impulso nervioso va cambiando, ¿cierto? Las cargas una a una. Va haciendo que se vaya poniendo positivo por dentro, negativo por fuera, después hacia el lado, y lo hace de manera directa. En cambio, en las que tienen vaina de mielina o tienen esto que yo les dije que era como el cablecito, como estos cables de cobre, ¿cierto? Que están envueltos como en una goma. ¿Se imaginan? Yo les saco pedacitos, pero dejo algunas partes con la goma. ¿Qué ocurre acá? El impulso nervioso va a ser una especie de salto. ¿Por qué? Porque esta despolarización o que cambien las cargas va a ocurrir solamente en la parte donde no hay vaina de mielina, o sea, en los nodos de Ranvier, que eso lo vimos en la clase anterior, la parte donde no hay vaina. Entonces, por eso, cuando no hay vaina de mielina es mucho más lento el impulso, porque tiene que avanzar todo directamente, pero cuando hay vaina, como que se salta esa parte donde hay vaina y se va inmediatamente al otro lugar donde se puede volver a hacer una despolarización y después vuelve a saltar y así. Ese es un impulso que se va a conducir mucho más rápido en presencia de vaina de mielina. Si se fijan acá en la primera parte, hay un cambio de carga, ¿cierto? Me quedó positivo por dentro, negativo por fuera. Se volvió o se repolarizó, ¿cierto? Volvió a la normalidad y el impulso saltó hacia el lado, pero donde no había vaina, ¿cierto? Donde está el nodo de Ranvier. Y así sucesivamente va a volver a saltar donde no hay vaina y hasta que llega esta otra neurona a entregar la información, ¿ya? Todo esto que les comenté ahora, obviamente es para que comprendamos el proceso de sinapsis. Cuando a veces se habla, ay, tú no haces sinapsis, o no, mis neuronas no hicieron sinapsis, uno siempre hace alusión a la sinapsis, pero ¿qué es la sinapsis? ¿A alguien se le ocurre cómo, qué podría ser la sinapsis? Estoy viendo acá en el chat. Depende de la reacción de la persona. Se podría decir que las neuronas son una base, ya. Eso puede ser enfermedades. ¿Qué podría ser enfermedades? ¿No tener vaina, por ejemplo? Sí, sí, voy a subir el PowerPoint. Hay unas enfermedades que se relacionan con eso, con que las neuronas no tengan vaina de mielina, por ende los impulsos nerviosos se transmiten mucho más lento, ¿ya? Pero cuando hablamos de sinapsis, cuando dicen, hoy tus únicas 2 neuronas no hicieron sinapsis, no sé, siempre lo mencionan, pero tenemos que saber por qué lo estamos mencionando, pues, a qué se refiere la sinapsis, ¿ya? Porque obviamente tiene alguna relación con todo lo que hemos estado viendo, ¿cierto? Acá está la explicación, que es la transmisión del impulso nervioso entre neuronas, ¿cierto? De una neurona a la otra o de una neurona hacia una célula efectora. Si tengo información que va a llegar hacia un músculo, va a llegar a las células del músculo, ¿ya? Por eso se le llama célula efectora, porque si yo necesito que se mueva parte de mi cuerpo, voy a mandar la información hacia esa parte de mi cuerpo, ¿ya? Entonces nos vamos a ir comunicando entre neuronas y también entre neuronas y células efectoras, ¿ya? Que pueden ser el músculo, etc. Después, existen 2 tipos de sinapsis, la química y la eléctrica, ¿ya? La química es la que más ocurre en el sistema nervioso, que es la que aparece aquí, que es donde no hay contacto entre las 2 neuronas, ¿ya? Primero que todo, no están pegadas. Segundo, se transmite esta información a través de los neurotransmisores, que son sustancias químicas, por ejemplo, hablan de la serotonina,
no sé, la adrenalina, tenemos varias que pueden ser hormonas y también neurotransmisores, ¿ya? ¿Qué ocurre en este caso de la sinapsis química? Como no están pegaditas, la neurona que traía la información va a encapsular estos neurotransmisores que son los que van a hacer el efecto en la otra neurona. Los encapsula en vesículas, ya que son como bolsitas con neurotransmisores que las deja en el espacio que está entre las dos neuronas, espacio sináptico se llama, y estos neurotransmisores se liberan y van a los receptores que yo tengo para ese neurotransmisor. Algunas drogas actúan en este lugar, por ende, no sé, las que estimulan, como la cocaína y todo ese tipo de drogas, hacen que los neurotransmisores normales no se liberen, sino que ellas ocupan este lugar y están estimulando siempre a la neurona que está recibiendo la información, ¿ya? En la sinapsis química entonces vamos a tener el neurotransmisor que va a ser como el que va a llevar el mensaje, mi neurona presináptica, que es la que viene ya con la información, un espacio sináptico donde yo libero los neurotransmisores, y la neurona postsináptica, donde va a llegar la información para volver o seguir con el impulso nervioso hacia otras neuronas más, ¿ya? Cuando este neurotransmisor llega y se une ahí al receptor, hace que comience a entrar el sodio y cambia la polaridad de la neurona, ¿ya? Acuérdense que el sodio es el que hace que se ponga positivo por dentro. Y así se va a transmitir este impulso nervioso. En el caso de la sinapsis eléctrica, aquí yo tengo mis dos neuronas juntitas, ¿ya? Neurona presináptica, que es la que traía la información, y la postsináptica, que es la que va a recibir la información. Y ellas se comunican a través de canales, ¿ya? Entonces están pegaditas y una le envía la información a la otra. También es a través de iones, o sea, sodio, ¿cierto? O cualquier sustancia en realidad que esté con carga, positiva o negativa, ¿ya? Esos son los iones. Cuando yo veo, por ejemplo, el sodio, el calcio, etcétera, con una carga, sé que es un ion, ¿ya? Entonces, en nuestra neurona, o sea, en nuestra sinapsis eléctrica, no voy a tener un espacio entre ambas neuronas, se conectan directamente y mandan la información de una a la otra. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Mis estimadísimos. No veo ninguna manito levantada. En el chat tampoco. ¿Les quedó claro cómo se transmite el impulso nervioso? Ah, Daniel, muchas gracias, mi estimado, por levantar ese dedo. Me quedo un poco más tranquila. Chiquillos, entonces, como les dije, no les voy a dejar una actividad, y si se corta esto nos volvemos a conectar, pero tengo un pequeño cuestionario que vamos a hacer en conjunto, ¿ya? Pero sí, pónganse al día. Ya, ¿todo bien? Perfecto. Perfecto. Ya. Chicos, entonces, resolvamos en conjunto. Acá pueden levantar la mano, o mejor vamos con el chat, y si alguien quiere, abre su micrófono, pero lo hacemos en orden, ¿ya? Primero, ¿qué estructura de la neurona ayuda a conducir más rápido el impulso nervioso? La vaina de mielina, justamente, ¿cierto? La vaina, ¿por qué? Porque hace que el impulso salte, ¿cierto? Lo hace mucho más rápido. Perfecto, bien, bien. ¿En qué tipo de sinapsis las neuronas se encuentran separadas? ¿Será la eléctrica? ¿Será la química? La química, bien, excelente, ya. ¿Cómo se encuentra la neurona en el
estado de reposo, despolarizada y repolarizada, interior y exterior de la neurona en cuanto a sus cargas. La primera, cuando está en reposo, las cargas positivas están mayormente afuera de la neurona o adentro, en reposo. Las cargas positivas justamente están afuera mayormente y cuando se despolariza, bien, chiquillos, bien, cuando se... Profe, si una carga negativa se llega a ser más así, más negativa, ¿qué daría? ¿Un resultado doloroso? No necesariamente doloroso, es que eso se controla. La misma neurona controla el flujo de las cargas. Ailín, abra su micrófono nomás. Oiga, profe, ¿Mm? ¿qué pasa si me da la corriente? No altera así como el sistema nervioso, así. No, o sea, lo altera, po, porque igual es un Pero, estímulo. Probemos al toque. Espero que no le dé la corriente porque aparte de ser doloroso, es un estímulo como sentir un olor, como sentir un pinchazo, calor, etcétera. Sí, pero no hace nada diferente a las cargas ni nada de eso. no, porque esos son electrones simplemente que van a ir pasando, que obviamente van a hacer que el cuerpo reaccione, pero acuérdate que acá las cargas son sodio, potasio, y no es lo mismo que me va a entregar la electricidad de un enchufe. Pero Ya, sí, ya. eso es, también hay una reacción ahí, pues también, si es un estímulo, hay dolor, etcétera, Como un hormigueo. como un hormigueo. Bueno, depende de qué tan fuerte le haya dado la Sí, corriente. pues, hormigueos que después pasan como apuñaladas. Así. Dios mío. Ya. Profe, Sí, ¿me permite discrepar con lo que dijo? sí. Sí, ya. Yo que he sentido un choque eléctrico, no me pregunten cómo. El punto es que después vi qué onda y ¿Ah? la explicación es que la electricidad toca los nervios y como que entre comillas los sobrecarga. No es Ya, el pues. mismo tipo de electricidad, pero Ujú. los nervios igual sienten una carga y el brazo como que te tirita cuando te pasa, porque no, son Porque es muchas un cargas a la vez. estímulo nervioso, po. Es un estímulo. Sí, como que son demasiadas cargas a la vez para los nervios, pero a la vez como no. Entonces, solamente se agita, ahí está la palabra. Ya. Como que se agita el Esto brazo. mismo no se siente afuera, se siente adentro, que es raro. Sí, pues, pero por eso les digo, es un estímulo. Yo al estimular una neurona, voy a sentir que la información se va a mover. Es como un estímulo que en el fondo se torna entre doloroso o depende de la intensidad. Pero sí, muy buena su intervención, mi estimado. Nos queda menos de un minuto. Si se nos acaba, recuerden Profe, conectarse de nuevo. Díganme. cuando te dan electricidad, ¿cómo se llama esto? ¿Se van alguna neurona, se pierden o no? Probablemente sí, sí. Lo mismo que Profe, con un golpe. Chiquillos, levanten la manito, no abran así el micrófono tan... De hecho, estoy acá mirando el chat. Recuerden que... profe, si es que a mí, por ejemplo, yo con un globo así, cuando yo tengo un globo aquí y hago así, lo froto así con una sábana, la electricidad se forma estática, ¿no? Estática, justamente.